Hola amigos, buenos días. Estoy en Olot. Olot es la capital de la comarca de la Garrotxa, en la provincia de Gerona. Es una de las ciudades catalanas más destacadas, que tiene una historia industrial, que ha estado en medio de montañas, lo cual ha hecho que sea una ciudad muy individualista. Y Olot, por ejemplo, tiene una plaza de toros, que es esta que está a mis espaldas, la plaza de toros de Olot. Esta plaza de toros es la más antigua de toda Cataluña, que se inauguró en el año 1854 y aquí se celebraban las corridas de toros. En esta plaza de toros de Olot, pues mi padre y mi abuelo solía ir con mucha frecuencia. Por esto yo soy muy así del mundo de los toros, que es algo tradicional, es lo que se llama la fiesta nacional y hay que respetar. Pero ahora esta plaza de toros pues está cerrada por la presión de los antitaurinos, los que están en contra de las corridas de toros. Pero bueno, queda aquí como un vestigio histórico. Como la podéis ver, está hecho con piedra volcánica. Si veis las paredes de color negro, son piedras volcánicas de la cual es abundante la comarca de la Garrotxa, de la cual Olot es la capital, porque aquí alrededor había muchos volcanes y ahora están apagados y por eso tienen esta forma, este colorido de color negro. Y la puerta que tenéis aquí es la puerta de la entrada y sobre todo por la parte de la sombra. Os voy a mostrar algunas cosillas más de Olot, que no os lo puedo mostrar en totalidad, pero os voy a mostrar algunas que os van a parecer interesantes, porque hoy por razones personales he tenido que venir a Olot. Si me seguís os voy a mostrar Olot, seguidme. Por aquí a donde estoy es en el famoso Paseo d'Embrai, el Passeig d'Embrai, que es conocido en Olot, que el tal Brai es un famoso escultor de Olot. Y este paseo, esta forma de rambla, es la más destacada que hay en Olot. Ha sido un lugar de encuentro de la gente de Olot y de un lugar de hacer fiestas y actividades. Y destaca, pues, por ejemplo, lo que tengo a mis espaldas es la casa Solà Morales, un tipo de casa que es del siglo XVIII, en una época que se tenía gusto sobre todo la gente que tenía dinero, la gente rica. Por dentro es barroco y por afuera pues la fachada es un poco ya tirando a rococó y algo de neoclásico, porque si os podéis fijar, la parte de arriba tiene columnas en la fachada que se ve y los balcones están también muy bien, son muy bonitos desde lo que se ve desde afuera. Y fijaos que solo hay dos entradas, que esta casa es grande y ni siquiera tiene pues lo que es un garaje de hoy día, porque en aquella época no se pensaba que, como en la actualidad, habrían los coches que tenemos hoy en día. En aquella época tenían unos carruajes y este es el lujo que había en aquella época. Por eso podéis ver aquí las dos entradas de la casa Solà Morales, de una pues fachada envidiable, propia de pues casa señorial, casa de gente de mucha pasta, gente rica de la época. Y está aquí en el Paseo d'Embrai, de la cual pues hay unos balcones que desde estos balcones se podía ver la gente que paseaba por las calles y en fin, pues entretenimiento para lo que estaban los balcones en aquella época. Os seguiré mostrando más cosas de Olot. Seguidme. Bueno, pues sigo estando aquí en el Paseo d'Embrai, el Passeig d'Embrai, como lo llaman en Olot. Es un paseo que tiene un tipo de arboleada, de este árbol que llaman plátano, pero no tiene nada que ver con los plátanos. Pasa que se llama en catalán, lo llaman un plátano, que es este tipo de árbol. En la parte de atrás tenemos el teatro de Olot, que está en este lugar de encuentro que era el Paseo d'Embrai.
En aquella época que no había internet, que no había la televisión, pues la gente de Olot que tenía un cierto nivel porque la ciudad de Olot era industrial, prosperaba y la gente ya tenía un cierto poder adquisitivo que en cuanto habían funciones de teatro, podía venir aquí al teatro a pasarlo bien. Y aquí tenemos pues la fachada del teatro municipal, que es otro de los vestigios que quedan del pasado, ahora, aunque ahora estamos en una época que la gente ya no es mucho de ir al teatro, porque la televisión, internet, pues ha hecho que se pierda la diversión y el entretenimiento del teatro, pero pues queda como un testimonio histórico. Te repito, está en el famoso Paseo de Embray de Olot. Os seguiré mostrando más cosas de Olot. Seguidme. Bueno, pues aquí está la iglesia de San Esteban de Olot. Es una iglesia que se construyó en el siglo XVIII, ya cuando España estaba bajo el reinado de los Borbones. Y ya siendo de esta época del siglo XVIII, podéis ver que la fachada de la iglesia de San Esteban de Olot es, digamos, una mezcla de estilo barroco y neoclásico. Y en el interior hay alguna pintura del famoso pintor El Greco, que es de época más pretérita. Lo que ahora es ya un edificio histórico, que es un testimonio del poder que tenían el clero en aquella época. La religión, el catolicismo, la lengua, es lo que formaba la unidad de todo el país. Y aquí en Olot, pues, es la iglesia más importante. La iglesia de San Esteban, de estilo, digamos, barroco y neoclásico, de la cual podéis ver toda la fachada. Vale, amigos, os mostraré más cosas de Olot. Olot es una ciudad que tiene muchas calles comerciales llenos de todo tipo de tiendas, como esta calle larga que tiene todo tipo de tiendas, incluso aquí en donde es la Plaza Mayor de Olot. Aunque haya otras plazas que es mucho más grande que esta, que la llaman la Plaza Mayor. Comercios de todo tipo. Y sobre todo tipo de comercios que no tienen nada que ver con los supermercados, comercios especializados, comercios artesanales de pastelería, de zapatos, de ropa, de comida, de objetos artesanales, de cualquier tipo de cosa para vender, electrodomésticos, etcétera, etcétera, todo lo que es comercio. Además también hay muchos bares, muchas pizzerías, algunos restaurantes pequeños, por lo cual los que vengáis a Olot, pues no os vais a aburrir si os queréis gastar el dinero, pasarlo bien comiendo y comprando. Bueno, seguiré mostrando más cosas sobre Olot, podéis seguirme. Esto que hay a mi espaldas es el antiguo edificio del Hospicio, una institución de caridad. En aquella época había mucha gente huérfana y instituciones de caridad del hospicio pues los acogían y pues los atendían, cosa propia de aquel tiempo. Había mucha gente huérfana, mucha gente abandonada, como os podéis imaginar, un poco de grande el edificio. Y ahora pues lo han convertido en un museo. Es el Museo de la Garrotxa. No hay que olvidar que Olot es tierra de artistas. Tenemos a Joaquín Vayreda, un famoso pintor, tenemos al pintor Blay y diversos pues artistas que, bueno, hay un museo que se exhibe un poco de todo sobre la historia de Olot. Y como podéis ver es un edificio muy grande. Y lo que más ya impresiona es que en aquella época había mucha gente abandonada, muchos huérfanos, y era necesario un hospicio, un orfelitano para atender a la gente más desamparada. Y de esto se cuidaban sobre todo el clero, la iglesia. Era tan inmenso el poder de la iglesia como el tipo de edificio que se refleja, que como podéis ver es muy grande. Como podéis ver,
Es muy grande y es otro de los edificios históricos de Olot. Seguidme que os mostraré un poco más. Como podéis ver, aquí tenéis otra vista del hospicio, el orfelitano y el lugar de acogida de la gente más desamparada de Olot de aquella época, que como podéis ver pone la caridad aquí en la entrada. Lo pone en catalán, la caridad. Y fijaos lo muy grande que era. Esto era pues una muestra del poder que tenía el clero, los sacerdotes, los capellanes, que en aquella época la religión impregnaba mucho la vida de los pueblos. Había mucha religión, muchas iglesias y también instituciones de caridad que se hacían cargo de los huérfanos y de la gente más necesitada, porque en aquella época se abandonaba mucha gente, había muchos huérfanos, habían enfermos, habían pobres, y en estas instituciones de caridad de la iglesia pues los atendían, cosa que no se puede comparar hoy en día. O sea que parece que la gente, a pesar de estar en una época mucho más dura, pues era mucho más caritativa, mucho más buena con su prójimo, que era cosa también que recomendaba la religión católica, que era la que predominaba en aquella época. Y el edificio de aquella época no es que tuviera muchos lujos, pero sí muestra el gran poder económico de la iglesia. Y esto es en Olot. Plaza que hay en Olot y no se llama Plaza Mayor, pero pues ya os dije que había una plaza mucho más grande, mucho mayor en Olot. Y bueno, esta plaza está compuesta por unos jardines, pero ya podéis ver cómo son, que hay bancos por todas partes y pues la gente viene aquí a disfrutar, a estar un ratito a la sombra, y lo que es un parque para ir a pasar el rato y a descansar. Y esto también es lo que hay en Olot. Es un lugar bueno porque aquí los árboles dan sombra y en verano pues está muy bien. Aquí cerca tenemos el Vienna, que es ya un edificio de restaurante ya bastante antiguo, que adentro pues lo han decorado como un cierto estilo vintage, un poquito antiguo, y es un lugar agradable también para pasar el rato y vivir un día distinto, cambiando de ambiente y hacer una escapada definitivamente. Esto es en Olot, ¿vale, amigos? Como veis, aquí está el restaurante El Vienna. Hay un decorado muy antiguo, como veréis, los huecos, cerca. ¿Qué os parece? Está muy bien, ¿eh? Es un tipo de sitio de comida, tipo pub, restaurante más bien tirando a pub. Es una especie de McDonald's, pero con mucho más estilo. Y pues un lugar, digo, con ambiente distinto y bastante bien decorado y con cierto lujo incluso. Vale, amigos, el Vienna en Olot. Adiós, amigos. Aquí también tenéis algunos muestras de gigantes. Bueno, sé que hay gigantes mucho más grandes que estos que están aquí expuestos.
cuando son fiestas populares de Olot, también se exhiben gente de este tipo que actúan de animadores de la fiesta, una de las características que tiene Olot. Aquí podéis ver una muestra de las casas de los indianos. Esta casa es de las pequeñas de los indianos. ¿Y qué eran los indianos? No solo es que hubiera el oficio de la caridad, que había mucha gente abandonada, muchos chavales abandonados, sino que también entre la gente pobre de Olot, pues hacían lo que se llamaba las Américas, emigraban a Cuba o a una otra república de América del siglo pasado, o antes, la del siglo XIX, que cuando ya se empezaban a independizarse del resto del Imperio Español, pero Cuba seguía siendo de España, pues gentes de Olot, pobres, se fueron a las Américas, fueron a Cuba, trabajaron muy duro, hicieron fortunas y por esto en Olot hay algunas casas de indianos que son gente de Olot que se fueron a América a hacer fortuna trabajando y regresaron otra vez a Olot y pues se construyeron viviendas de muy buen gusto. Aquí tenemos una que esta es de las pequeñas, ¿lo podéis ver bien? Fachadas con buen gusto. Ahora os voy a mostrar también un par de estas casas de indianos más que hay en esta misma rambla que tenemos aquí en Olot. Aquí tenemos otro de las casas de los indianos. Repito, los indianos eran gente de Olot que se fueron a las Américas a hacer fortuna, sobre todo en Cuba. Y se hicieron ricos y al regreso a Olot se hicieron unas casas muy bonitas, casas con amplios jardines, cubiertas con buenas rejas y pues con unas fachadas de buen gusto. Esta es otra de las casas y hay otra más grande que os la mostraré a continuación. Esta es otra de las casas de los indianos. Repito otra vez, los indianos son gente de Olot que se habían ido a las Américas a hacer fortuna, les fue bien y al regreso a Olot se construyeron muy buenas casas, como podéis ver en esta que tenemos aquí, de un indiano, por eso se le llaman de los indianos, de los emigrantes de Olot que se fueron a América, fundamentalmente a Cuba. Trabajaron muy duro, hicieron fortuna y al regreso se construyeron estas mansiones que son pues testimonio de la buena suerte que tuvieron, que trabajando y en una sociedad donde se valora el trabajo, donde se respeta el trabajo, a donde no se ahoga a la gente a impuestos, cada uno recoge los frutos de su trabajo, puede llegar a hacer fortuna y gastar esta fortuna en tener una buena vivienda con la que vivir con su familia. Apreciar bien pues el tipo de vivienda, el tipo de fachada, que son una vivienda con unos jardines muy grandes, bien cubiertos. Os mostraré un poquito también por la parte de al lado para que tengáis una idea pues más amplia de qué eran estas casas de los indianos. Seguidme, os los mostraré, seguidme. Pues la casa de los indianos de los que os decía desde el otro lado. Como podéis ver, la arquitectura es muy buena y está rodeado de amplios jardines. Es mucho más grande de lo que parece. Os lo mostraré también por el otro lado para que tengáis idea de cómo era una casa de los indianos. Inmigrantes de Olot, pobres, por América, trabajando duro, hicieron fortuna. Y con esta fortuna se construían casas como estas que podéis ver, muy bonitas, con muy amplios jardines. También os lo mostraré por el otro lado, amigos. Venid que os lo muestro. Os diréis que esto es en Olot, tierra de emprendedores. Fijaos la casa de los indianos, la misma casa que os había mostrado desde el otro lado. Como podéis ver, es bastante grande. Y si se tiene que ver por la parte de atrás, también se va a ver bastante, mucho más grande. Como podéis ver, hay unos amplios jardines, como podéis ver. Y la casa de los indianos, la entrada de la cual tiene unos leones.
Y para la otra parte de atrás también tiene un jardín amplio, y la parte de puerta de atrás de la casa esta de los indianos también un jardín muy amplio, lo cual muestra el poder económico de los indianos, los pobres de Olot que tuvieron los cojones de ir a América a emigrar, a hacer fortuna y luego regresar con su fortuna y construirse este tipo de viviendas que era la muestra de su éxito en el mismo pueblo que les vio nacer, Olot, una de las principales ciudades de Cataluña. Bueno amigos, creo que os mostraré para terminar algo más de Olot, algún otro tipo de viviendas, características de un lugar. ¿Y me seguís? Pues aquí es el mismo edificio en la parte de atrás, que como podéis ver tiene un jardín muy amplio. ¿Veis? La misma casa de los indianos que os estoy mostrando. Podéis apreciar la arquitectura del edificio, los jardines con árboles muy grandes. Pues bien, los indianos gobernaron a Olot, regresaron a Olot ya ricos. Se construyeron pues este tipo de edificaciones de los indianos, casas de los indianos que os he mostrado unas cuantas. Y tengo que decir pues que en Olot fue uno de los lugares de Cataluña que se desarrolló la industria textil. Se inició la revolución industrial y parte de este dinero lo trajeron los indianos. Los indianos trajeron los capitales de Cuba y otras repúblicas de América ya enriquecidos, y algunos invirtieron pues en la nueva revolución industrial del textil, fundamentalmente el textil. Y así pues se transformó la sociedad de Olot para convertirse ya en una ciudad industrial, una ciudad desarrollada. Por esto ha sido una de las ciudades más avanzadas de toda Cataluña. Bueno amigos, os mostraré algo más y termino. En Olot hay algunos lugares donde se han hecho algunas construcciones de buen gusto. Fijaos, este conjunto de viviendas son viviendas aparejadas y cada arco es una vivienda con una puerta y una planta superior con balcón y columnas que son más bien de estilo neoclásico, lo cual demuestran que es un buen gusto. Estos son viviendas aparejadas, solo que tienen la fachada pues de estilo, digamos, neoclásico, lo cual ya es de buen gusto. Cada una de estas formas redondas que hay encima del arco pone un número que representa una vivienda, representa un número de la vivienda. Y aquí al lado pues tenemos un parque para que los habitantes de este conjunto residencial pues tengan un lugar donde descansar y ir a pasar el rato. Este es Olot. Ahora bien, de Olot se tendría que mostrar muchas más cosas porque es bastante amplio, pero os he mostrado un poco cómo es Olot. Antiguamente Olot hace unas décadas era un lugar de mucha actividad, un lugar seguro, un lugar donde había buen ambiente, y ahora ha cambiado mucho porque ha venido mucha inmigración y ahora es más inseguro, no se hacen tantas actividades, la juventud no se junta tanto y pues ha cambiado todo de una manera que ya Olot se ha convertido en una ciudad deteriorada, una ciudad también en ciertos aspectos bastante aburrida. Ha perdido el brillo que tenía antes de estas actividades, de esta movida artística y de todos los sentidos que hacía de Olot un lugar agradable, y ahora no. Es la inmigración, la multiculturalidad, que yo creo que no ha sido nada positivo. Está sufriendo lo que están sufriendo las grandes ciudades catalanas, que las acapara la inmigración y ya no es lo que es. Ya no es pues este lugar agradable donde pasar, pues que como era hace
pues unas décadas que las fiestas eran divertidas, los encuentros, por ejemplo, en el Paseo de Embray, las discotecas que había, por ejemplo, el Cráter o el no sé qué del Follet, que eran discotecas de aquella época que la juventud iba a discotecas, cerraban a las 3 de la mañana y luego se iban a unos pubs para continuar con la marcha hasta menos las 5 de la madrugada. Y pues cuando este fin de semana, que de tantas celebraciones, pues normalmente la juventud se solía acostar y se levantaba el domingo al mediodía para volver otra vez a la actividad pues de trabajo, de estudios, y siempre estaban esperando pues el fin de semana para pues pasarlo bien. Aquello eran otros tiempos, era época de cuando yo era joven, que yo más bien soy de Banyoles y venía muy a menudo aquí a Olot, que está a unos 50 kilómetros, un viaje de pues una hora cortita, y ahora ha cambiado mucho, pero bueno, os he querido mostrar un poco Olot, y si algún día queréis visitarlo a través de mi vídeo, pues algunas cosas sabéis, ¿vale? Bueno amigos, espero que os haya gustado mi vídeo, y hasta el próximo vídeo, y suscribiros a Una Televisión de España, que es mi canal de YouTube. Vale amigos, adiós y hasta otra.